El horno se enciende antes de que salga el sol. El panadero amasa. La masa crece. El olor a pan caliente comienza a esparcirse por la Rue Saint-Antoine. Pero hoy hay algo diferente. Una fila. No cualquier fila. Una fila de 50 personas. 60, después 100. Mujeres con cestas vacías. Hombres con los puños cerrados. Y el panadero mira su stock y sabe, no va a alcanzar para todos. Estamos en París, junio de 1789. Y la ciudad entera tiene hambre. No es hambre de una semana. Es hambre de meses. El invierno anterior fue el peor en décadas. Heladas quemaron las cosechas, el Sena se congeló, las carretas no pudieron llegar. Ahora, en pleno verano, el pan que debería costar 4 sous cuesta 14. Y París no produce comida. Depende de todo lo que viene de afuera. Cuando el camino falla, la ciudad se detiene. Pero el detalle que nadie menciona es este. El hambre no es solo estómago vacío. El hambre es miedo. Miedo al mañana. Miedo de ver a tu hijo llorar pidiendo comida y no tener nada. Y cuando multiplicas ese miedo por 600,000 personas apretujadas dentro de murallas, algo empieza a hervir. París en 1789 es una bomba emocional con la mecha encendida. Desde el punto de vista de quien vive allí, el mundo se está derrumbando. El rey Luis XVI está encerrado en Versalles, a 15 kilómetros de distancia, rodeado de oro y jardines. La reina María Antonieta usa vestidos que cuestan el salario anual de 100 familias. Y mientras tanto, en las calles de París, Paula, gente come pasto. El ángulo de este episodio no es la Revolución Francesa como la aprendiste en la escuela. Es el hambre como gatillo, como combustible, como la cosa que transforma miedo en furia. Porque antes de la guillotina, antes de libertad, igualdad, fraternidad, antes de todo, hubo hambre. Y el hambre lo cambia todo. ¿Alguna vez imaginaste qué harías si no tuvieras certeza de que vas a comer mañana? París entero estaba en esa pregunta, y su respuesta cambió el mundo. Pero antes de continuar, necesitamos entender cómo funcionaba esta ciudad. O mejor dicho, cómo dejó de funcionar. París no es una ciudad. Es un hormiguero vertical de piedra, madera y gente apilada. 6 pisos de edificios inclinados, tan cercanos que puedes estrechar la mano del vecino de enfrente sin salir de la ventana. Las calles son estrechas, oscuras, apestosas. El alcantarillado corre a cielo abierto. El olor es de orina, basura, carne podrida y humo de leña, todo mezclado. Y en ese laberinto viven 600,000 personas, la ciudad más grande de Europa Occidental. Y todas necesitan comer. El sistema es simple pero frágil. Cada día, antes del amanecer, cientos de carretas entran por las puertas de la ciudad trayendo trigo, harina, vegetales, carne, leña. Los mercados abren, las panaderías hornean, las familias compran y la ciudad sobrevive un día más. Pero ese sistema depende de 3 cosas: caminos abiertos, cosechas funcionando y dinero en el bolsillo de la gente. En 1789, las 3 fallaron al mismo tiempo. Primero, el invierno de 1788 destruyó las plantaciones. Después, la primavera trajo sequía. El trigo que sobró está siendo almacenado por comerciantes esperando que el precio suba aún más. Tercero, el pueblo de París no tiene dinero. La mayoría gana entre 15 y 20 sous al día. El pan que debería costar 4 cuesta 14. Eso significa que la mitad del salario se va solo para mantener a la familia viva. Y si tienes 4 hijos, eliges cuál de ellos come. Solo que hay un detalle que empeora todo. El rey convocó a los Estados Generales, una asamblea gigante para intentar resolver la crisis financiera de Francia. Miles de personas vinieron de afuera hacia París. Hoteles llenos, tabernas repletas, presión extra sobre el stock de comida. Y mientras tanto, los nobles y el clero, que no pagan impuestos, siguen comiendo banquetes. Desde el punto de vista de quien está en la fila de la panadería, esto no tiene sentido. Trabajas 12 horas al día y no consigues comprar pan. Mientras tanto, hay gente en Versalles tirando comida a la basura. Y entonces, sucede. 14 de julio de 1789. Un rumor empieza a correr por la ciudad. El rey mandó tropas a París. Soldados extranjeros, mercenarios suizos y alemanes están cercando la ciudad. La noticia se esparce de boca en boca, de esquina en esquina, de mercado en taberna. Y todos entienden lo mismo. El rey
va a aplastar París, va a cortar el suministro de comida definitivamente, va a acabar con Patacinte cualquier intento de cambio. El miedo se vuelve pánico. Y el pánico se vuelve movimiento. La gente sale a las calles. No de forma organizada, es caótico, visceral, desesperado. Invaden el Hotel des Invalides, un arsenal militar, y toman 30,000 mosquetes. Pero no hay pólvora. Entonces alguien grita: ¡La Bastilla! ¡Hay pólvora en la Bastilla! La Bastilla es una fortaleza medieval en el corazón de París. 8 torres gruesas de piedra, muros de 25 metros, cañones apuntando hacia la Seine 900. Ciudad. Es prisión, pero también símbolo del poder absoluto del rey. A quien el rey quiere encarcelar, va allí, sin juicio, sin explicación, solo una carta firmada, una lettre de cachet, y desapareces. La multitud rodea la fortaleza. No son soldados, son panaderos, carpinteros, zapateros, lavanderas, niños. Gritan, exigen la pólvora, exigen que los cañones sean retirados. El gobernador de la Bastilla, el marqués de Launay, duda. Tiene 82 soldados inválidos y 32 suizos. Del otro lado, hay 1,000 personas. Y el número solo crece. Alguien corta las cadenas del puente levadizo. La multitud avanza. Los guardias disparan. 98 personas mueren en los primeros minutos, pero la multitud no retrocede. Entran, suben las escaleras, invaden los pasillos, y cuando encuentran a Launay, lo arrastran afuera, lo golpean y lo decapitan allí mismo, en la calle, con un cuchillo de cocina. La cabeza es clavada en una lanza y desfilada por las calles de París. Dentro de la Bastilla, los invasores encuentran 7 prisioneros. 7. La fortaleza, símbolo del terror real, tenía 7 prisioneros, 4 falsificadores, 2 locos y un noble por delitos sexuales. Pero eso no importa. Lo que importa es el gesto. París acaba de decir: ya no te tenemos miedo. Y en las horas siguientes, el efecto dominó comienza. Las noticias corren. En los barrios obreros, la gente sale a las calles celebrando, gritando, llorando. En las mansiones de los nobles, los dueños empiezan a hacer maletas. Algunos huyen durante la noche, cruzando las puertas de la ciudad disfrazados de comerciantes. En las iglesias, los sacerdotes rezan pidiendo que vuelva el orden. En las tabernas, se levantan copas en brindis. En las panaderías, por primera vez en meses, la gente deja de mirar el pan con desesperación. Ahora lo miran con rabia, exigiendo precio justo. El rey Luis XVI, en Versalles, es despertado en medio de la noche por un mensajero. Pregunta: ¿es una revuelta? El mensajero responde: no, majestad, es una revolución. Solo que la revolución de verdad no comienza en la Bastilla, comienza en el estómago vacío de cada persona que despertó ese día sin saber si iba a comer. La Bastilla fue solo el momento en que el hambre se volvió furia, y la furia se volvió acción, porque al final no fue ideología, fue pan, o la falta de él. Y ahora, con la Bastilla caída, París se da cuenta de algo al mismo tiempo liberador y aterrador. Nadie está en control, y cuando nadie está en control, todo puede suceder. En los días siguientes, París se vuelve otra ciudad. No porque cambió de cara, las calles siguen sucias, los edificios siguen torcidos, el olor sigue siendo el mismo, pero algo invisible cambió. El miedo cambió de lado. Antes, el miedo era al rey, a la policía, a la prisión, al hambre. Ahora, el miedo es de los nobles, de los sacerdotes ricos, de cualquiera que parezca estar del lado equivocado. La gente forma milicias populares, andan armados, vigilan las puertas, chequean quién entra, quién sale. París se convierte en una ciudad que se autogobierna, caótica, violenta, pero viva de una manera que nunca fue antes. El precio del pan no baja inmediatamente. El hambre no desaparece con la caída de una fortaleza, pero la sensación de impotencia sí. Por primera vez, la gente siente que puede hacer algo, y eso lo cambia todo. En octubre, miles de mujeres marchan hasta Versalles exigiendo comida, invaden el palacio, obligan a la familia real a volver a París. Si el rey y la reina ya no están aislados en jardines dorados, ahora están rodeados por el pueblo. Lo que comienza en 1789 no termina en 1789. Se vuelve años de caos, guillotinas, terror, guerras, Napoleón. Pero el punto de quiebre, el momento en que el antiguo régimen se rajó de verdad,
Fue allí, fue cuando el hambre encontró la furia, y la furia encontró un objetivo. París dejó 3 legados de ese julio. Primero, la idea de que el poder no viene de Dios, no viene de sangre real, viene del pueblo. Si el pueblo decide, puede derribar cualquier sistema. Eso se esparció por Europa, por América Latina, por el mundo. Cada revolución moderna mira a París 1789 y ve el manual. Segundo, la Bastilla se volvió fecha. 14 de julio es feriado nacional en Francia hasta hoy, día de la toma de la Bastilla. Pero lo curioso es que casi nadie recuerda que la Bastilla estaba casi vacía, que técnicamente fue un ataque a una prisión con 7 prisioneros. Lo que importó no fue lo que había allí dentro, fue lo que representaba. Y los símbolos, cuando caen, liberan más que prisioneros, liberan imaginación. Tercero, el hambre nunca es solo hambre. El hambre es humillación, es ver a tu hijo llorar y no poder hacer nada, es trabajar 12 horas y no conseguir comprar pan, es escuchar que la reina dijo coman pasteles mientras tú comes pasto. El hambre es política, y cuando el hambre acumula tiempo suficiente, se transforma en otra cosa. En París, se transformó en revolución. Hoy, si caminas por la Place de la Bastille, no vas a encontrar la fortaleza. Fue destruida piedra por piedra en los meses siguientes a la invasión. En su lugar, hay una columna alta con una estatua dorada en la cima, el genio de la libertad. Los turistas toman fotos, el metro pasa por debajo, pero en julio, cada año, la ciudad se detiene. Explotan fuegos artificiales, trémolan banderas, y por un momento, París recuerda que alguna vez fue una ciudad con hambre, y que el hambre, cuando encuentra coraje, no pide permiso, derriba portones. Desde el punto de vista de quien vivió aquello, nada estaba garantizado. No sabían que iban a ganar, no sabían que la historia los iba a llamar héroes, solo sabían que tenían hambre y que ya no se podía esperar más. En los comentarios, ¿crees que París en 1789 fue movido más por el hambre o por la rabia? ¿Y qué ciudad quieres ver reconstruida en el próximo episodio? ¿Londres, Roma, Berlín u otra que sugieras? Si este video te puso dentro de París, deja tu like. Y si quieres más, ciudades reconstruidas, con la tensión, el olor, el hambre y la verdad de quienes lo vivieron, suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima reconstrucción.